Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día estás viendo este episodio del podcast de la ICDC Amelia, La Buena Parte. Eso es, el aplauso aquí en público. Una vez más está conmigo Gilberto. Hey, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Gracias a Dios, todo bien, todo Y bien. yo, pues, Débora, que Fabiola siempre me dice que yo nunca me Que tú presento. nunca dices el nombre. Exacto. Siempre se me olvida, nunca me presento, así que pues yo, Débora. Exactamente. Es como que decir, y yo, para que ustedes sepan que yo también estoy aquí. Todavía Fabiola está de Correcto, viaje, ¿verdad? todavía Yo creo está. que ya están como regresando. Debe ser. Yo creo que ya están como volando porque vi algo en las redes de Ángel, del esposo de Débora. Del esposo de Fabiola. Tu esposo no. Tu esposo no está volando. Exacto. Están volando ellos. Y creo que deben estar como que de regreso por ahí. Así que Yes. sabemos que el Señor los va a traer en bien, pero pues qué bueno que vienen, porque tú sabes, ya les toca. Ya les toca. Están refresh, descansaditos. Exactamente, ya no pueden venir con el truco de que no, lo que pasa es que tenemos que coger unos días. No inventen. No inventen. Así que qué bueno que están de vuelta, ¿verdad? Y sabemos que el Señor los va a traer con bien. Yes. Y de verdad que esos días hacen falta siempre. Yo estoy loco por Ajá. cogerme unos días. Sí. Yo estoy loco, hace tiempo que yo no cojo vacaciones. Siento que es como que hace mucho tiempo que no cojo vacaciones. Y como que no cojo un avión. Porque la experiencia es distinta. O sea, te Ajá. puedes quedar aquí, está bien cool. Sí. Obviamente Puerto Rico es un paraíso y hay un montón de sitios espectaculares, pero cuando tú sientes como que no, yo voy a montarme un avión Avión. para irme a viajar. La travesía. Exactamente, la travesía. Pasar por el aeropuerto. Aduana. Exactamente. Eso todo es una experiencia y uno como que se emociona más, qué Yes. sé yo. Le da un montón de estrés. ¿A ti te pasa como que te da mucho estrés cuando estás en el aeropuerto? Pues fíjate, a mí no. A mi esposo sí. 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 Porque yo por alguna razón, a mí me da como que o sea, uno sabe Ajá. que pues uno va con la maleta, yo usualmente viajo con carry-on, o sea, porque me gusta como que coger el Ajá. bulto y irme. Ajá. Pero por alguna razón uno se siente como si uno lo fuera a gestar en TSA. Tú pasas y tú estás asustado así. Primero entonces, es aduana, porque aquí el Exacto. aeropuerto de Puerto Rico tiene primero la aduana. Exacto. Que tú tienes que pasar las maletas, como quien dice, o el carrión dos Ajá, veces. 2 veces, exacto. Porque yo soy una que en Dios, no sé, mi martirio es aduana. Ah, ok. Porque obviamente tú no puedes pasar cierta cantidad de tamaños en Ajá, los potes y no toda la puedes tener cosa. líquidos de que- Eso es Correcto. bien loco, ahora que estás diciendo eso. Uno no puede llevar agua en una botella. Te la botan en Sí. TSA. Pero tú pasas el checkpoint y adentro hay agua. Ajá. O sea, es como que, yo no sabía que el agua que te venden afuera es distinta a la que te venden adentro. Pero está bien, lo Exacto. entendemos, lo entendemos. Pues mi martirio primero es el aduana. Ajá. Porque yo soy una, pues que a mí yo no empaco cosas chiquitas, no, yo me llevo los potes grandes. Los travel size no existen. No, No. para Débora no existen. Y yo lo que hago es que envuelvo todas las cosas en los maones, en la ropa bien. Y de momento que está pasando la maleta, ella se cree que va a colarnos el pote. Oye, no, completo. pero esa es mi vieja confiable y eso pasa. Ajá, ¿te lo pasa? Sí, ¿En serio? me los pasan en Si aduana. alguien de aduana está viendo esto, Débora mete los champús grandes, los mete dentro Mira, de los Gilberto, maones. literal, champú, desodorante. O sea, yo los envuelvo en la ropa gruesa, pam, y los pasa con meto y ficha. pasa con ficha. Y después que yo registre la maleta para tirarla por debajo, No hay Débora, problema, mira, se olvida de eso. me olvido de eso y ya, se Pues a mí acabó. me pasa que cuando yo voy, tú sabes que tú estás en el laberinto ese que te lleva en TSA y después Ajá. te pasan para que te manden por la máquina. Cuando tú le das yo le doy la licencia, pues nosotros, pues gracias a Dios, viajamos con licencia Sí. a Estados Unidos. Y yo no sé por qué razón, literalmente yo se la entrego y yo estoy como que nervioso. Y yo, pues sí, yo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, nunca he cometido Pero es un que yo me delito. parezco a la foto, tú. Y entonces ellos como que, hay algunos que son bien cool, pero hay otros que son bien serios. Sí. Y entonces de momento miran en la licencia y te miran a ti. Como miran si la uno fuera un licencia. terrorista. Ajá, y entonces yo acá como que soy yo, ¿entiendes? Yo como que asustado Ah, yo. mira, pero mi esposo tiene mucha barba. Ajá. Y tenemos amistades que le dicen que él parece un talibán. Ah, ok. Y entonces lo miran y mira, pues si tú Este pareces. soy yo, Ajá, soy el mismo. correcto. Y mi apellido es, por ejemplo, no en el caso de tu esposo, pero mi apellido es Pérez, o sea, más puertorriqueño no puede ser. Ajá, igual Ah. el de mi esposo es Ramos. Pues exactamente, más puertorriqueño no puede ser. Correcto. Más puertorriqueño no puede ser. Pero es como tú dices, ese estrés. Es el estrés y entonces de momento te empiezan a mirar y uno acá como que... Entonces de momento tú pasas a ese punto y ya tú empiezas a bajar el relief hasta que llegas otra vez y te dicen,
caballero, por aquí, por la máquina. Entonces te ponen, levanta las manos. Y tal, el coso ese, y uno siente y dice, y uno empieza a pensar, y uno duda de uno mismo. A mí me pasa. Yo siento que yo saqué todos los bolsillos y yo digo, yo lo metí todo ahí. Y cuando está dando la vuelta a la maquilla, yo habré metido todo ahí. Esto va a pitar. Me van a pasar por otro lado. Y otra cosa de mi estrés sentí ese y ahora pensando en las bandejas. Porque a veces te dicen, coge unas bandejas para los zapatos y otras. Y después entonces te cambian los muñequitos. Exacto. Todo va en una misma bandeja. Exacto. Y te lo dicen bien rough. Y uno, bendito sea el Señor. Y uno ahí quitándose los tenis, poniendo los tenis, quitándose la correa, poniendo todo. Y de momento tú, con todo ese, el carrión y todo el revolú de cosas que tuviste que soltar en los bolsillos. Yo también cuando tengo dudas de cosas así, por ejemplo, de TSI, pues yo atiendo a una muchacha que trabaja en el TSI. Pues por lo menos. Y a cada rato, mira, fulana. ¿Yo puedo pasar esto? Tuve una muchacha que me preguntó, ella tenía un enigma. ¿Yo puedo pasar los pasteles? Porque era para Navidad. Pero tiene que pasar por agricultura, algo así. No, pero ya no te dejan. Ya no te dejan. No. Igual que los aguacates, que si tienen la pepa. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Pues yo supuestamente, no puedes pasar, si vas a pasar el aguacate, no puedes tener un revolú, que no puede tener la semilla, no puede tener la pepa adentro, un revolú, yo no sé. Yo sé que los pasteles aquí en Puerto Rico no se pueden por lo del cerdo, que si puedes, no sé, la porcina, esto, lo otro. Pero tú buscas en la página del aeropuerto como tal, TSA, los tamales, tú los puedes pasar y el tamal es como un pastel. Y usualmente tú lo puedes rellenar de carne, de cerdo, lo que sea. Y el tamal sí, pero el pastel de aquí de Puerto Rico no sale. Qué interesante. Te lo quitan. Qué interesante. Todo esto sale porque Fabiola está de vuelta a Puerto Rico. Y yo pues estoy haciendo el picture de que Fabiola está igual que nosotros con el struggling de... Bueno, y obviamente ya viene un vuelo internacional, así que las aduanas ya son distintas. Correcto. Pero nosotros viajamos de Puerto Rico a Estados Unidos y a mí me da el mismo nerviosismo. Así que sí, es bien complicado. Es bien complicado. Oye, tú sabes que yo no sé si tú estás siguiendo las noticias, hay un montón de cosas pasando como que a la vez. Sí. El presidente Donald Trump lo juramentaron, creo que fue el lunes, ¿verdad? El lunes, el día de que se celebra o conmemora el Martin Luther King Day. Y él hizo unas expresiones que yo dije, señor amado. Pero está bien. El punto es que lo juramentaron. Hay un montón de polémicas, obviamente, por el asunto de las políticas de migración. Correcto. Yo tuve la oportunidad ¿cuándo fue? Hace como 2 años atrás, yo tuve la oportunidad de ir básicamente como de trabajo para una organización a la que yo estaba colaborando con ellos. Me permitieron ir a unas conferencias en Arizona, en Tucson. Y entonces, esas organizaciones de las que nos estaban dando los seminarios, yo tuve la oportunidad de hablar un poco en uno de los foros del sinhogarismo, que es lo que yo hago acá en Puerto Rico, un poco del problema de los trastornos por uso de sustancias y demás. Pero los foros eran bien diversos. Y tuve la oportunidad de conocer gente que trabajaba con temas migratorios. Una muchacha que trabajaba para el estado de Chicago, que trabajaba con las comunidades migrantes. Y tú escuchas muchas cosas. Es como que es bien complicado porque usualmente lo que uno ve en los medios no necesariamente es lo que está pasando en muchos de los espacios. Y no es un asunto político si estamos o no a favor de Trump o no, whatever. Eso no es un asunto político, sino es un asunto de lo que está pasando. Y recuerdo que cuando yo regresaba de Tucson, yo hacía escala, salía de Arizona y hacía escala en Houston. Y entonces después de Houston salía a Puerto Rico. En esa escala de Houston, en la conexión, yo me estoy montando en ese avión de conexión que viene a Puerto Rico desde Houston y me siento al lado de una muchacha que tiene, a duras penas tenía, no sé, ponle 21 años, 22 años. Y yo estoy con un par de gente que vino de Puerto Rico y demás. Y entonces al lado mío se sentó una de las personas que viajaba con nosotros y estábamos hablando y ella escucha que yo hablo español. Así que la muchacha comienza a preguntarme, ¿tú hablas español como que full? Y yo le digo, sí, yo hablo español. Ella era de México. Y entonces la muchacha, cuando empieza, tú sabes que las azafatas cuando despegan, te empiezan a pasar las bebidas y qué sé yo, ella me dice, ¿usted me puede pedir una Coca-Cola? Porque yo no sé hablar nada de inglés. Entonces pues yo le pido la Coca-Cola y anuncio no pagado. Iba a decir el refresco, pero se me olvidó. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, ¿quieres hielo? ¿No quiere hielo? Y ella como que, las Coca-Colas se pueden beber con hielo.
a ese nivel. Wow. Entonces yo le digo, sí, tú puedes pedirla con hielo, cuando tú quieras. Ajá. Y te lo cobran. Y yo, no, te lo dan normal. Ah, pues está bien. ¿Verdad? Y entonces ella literalmente, yo quisiera que tuvieras la cara de esa nena como se bebía Wow. ese refresco con hielo. Entonces, cuento largo y corto, es que yo empiezo a hablar con ella, su mamá, sus hermanitos y su papá estaban en Orlando, Florida. Ella iba a Orlando. Okay. Y lo brutal del asunto es que ellos entraron a Estados Unidos por una ley que habían pasado, que no la conozco muy bien, así que si no me estás escuchando, no conozco la ley que era. Pero era una ley en donde la iglesia, en este caso era una iglesia católica, le dio como si fuera un tipo de asilo Sí. técnicamente político para que no los deportaran a los papás. Okay. Y tenía, a través de la iglesia y a través de los abogados de la iglesia y demás, ellos pudieron reclamar a la muchacha para que viajara a Estados Unidos. Wow. Lo más brutal del asunto es que esa muchacha empieza a contarme que cuando ella intenta viajar ¿verdad?, a Estados Unidos, en ese viaje que yo hago la conexión con ella me dice que ella lleva como 2 días intentando llegar a donde están sus papás. Ajá. Y entonces yo le pregunto, y como que ¿por qué? ¿Perdiste el vuelo? Y ella me dice, no, lo que pasa es que a mí me pararon en inmigración. Y en ese proceso a ella la dejan literalmente como si fuera en un tipo de jaula a la intemperie en frío. En aquel momento cuando yo viajé estábamos cerca de diciembre, fue finales de noviembre, principios de diciembre. Yo no te puedo explicar lo que ella me dijo exactamente, honestamente, porque no logré captar en esencia lo que ella me estaba diciendo, pero aparentemente pasó algo con ella en ese espacio en donde técnicamente casi la torturan con unas cosas de frío y además de que la expusieron al frío sin ningún tipo de protección ni nada, por las otras cosas que pasaron ahí. El punto es que aparentemente unas personas de inmigración que no hablaban español querían que ella firmara un documento y la mamá le dice antes de salir de allá, tú no vas a firmar absolutamente nada, de nada, a menos que tú tengas un abogado o a menos que tú tengas a alguien que en efecto te esté traduciendo literalmente o que el documento tú lo puedas leer en español. Correcto. Y ellos querían, sin buscarle intérprete, sin nada, que ella firmara ese documento y aparentemente ese documento lo que decía era que la iban a exportar la iban a deportar para atrás y ella estaba renunciando a los derechos que... Era un documento así. El punto es que ella siguió diciendo, no, yo no hablo inglés, yo necesito que me busquen aquí en español. Haciendo el cuento largo corto, la dejan ahí 2 días. Wow. Luego obviamente no pueden retenerla más, así que ella le dice, yo tengo esta carta que es la certificación legal de la iglesia, de donde están mis papás, yo tengo el boleto de avión que lo perdió y tuvieron que hacer unos cambios y un montón de cosas. El punto es que esa nena cuando está en el vuelo, ella empieza a llorar al lado mío y la persona que está conmigo, nosotros nos quedamos como que fríos. Porque era como que ella no podía creer todavía que ella ya estaba de camino a su destino. Porque ella dijo, a mí me van a deportar para atrás, yo nunca voy a volver a mis papás. Más lo que pasó en esa parte del aeropuerto. Cuando nosotros aterrizamos en la escala, ella me dice, por favor, ¿tú me puedes hacer un favor bien grande? Yo le digo, sí, cuéntame. Tú me puedes llevar al otro gate porque yo no quiero que me vayan a parar en ningún lado. Yo no quiero perder ese vuelo, yo necesito llevar a mis papás. Yo iba de camino sin que ella se diera cuenta con las lágrimas que me bajaban. Y entonces paramos en un bus, como un buscito para comprarle snacks y se pudiera llevar de comer. Sí. Y yo la dejé literalmente, esa es la puerta tuya. Y ella tenía que esperar como 3 horas para que el vuelo saliera. Cuando yo la dejo, que todo el mundo, o sea, las personas que estaban conmigo nos aseguramos que estaba bien y regresamos, y a mí se me pegó un llanto que yo no te puedo explicar. Porque yo lo que imaginaba era a mi hija mayor, si estuviera viviendo lo que esa nena estaba viviendo, porque ella nunca había viajado, está yendo a un país completamente extraño, Wow. porque sus papás pudieron a través de esa ley estar en Estados Unidos, pudieron estar bregando con eso, pero todo lo que esa nena pasó, que honestamente uno no quiere ni contarlo, porque obviamente fueron cosas mucho peores en ese proceso, y yo lo único que imaginaba era, ¿por qué esta muchacha que sus papás quizás estaban buscando una mejor calidad de vida para quizás no morir de hambre allá o uno no sabe ni tan siquiera las circunstancias en las que están viviendo en esos estados, en esos momentos que los llevan a literalmente arriesgar sus vidas para llegar a otro espacio, a trabajar jornadas laborales bien violentas bajo condiciones casi infrahumanas y que esta nena tenga que vivir todas estas cosas sencillamente por tratar de sobrevivir y buscar un mejor bienestar.
yo no podía parar de llorar porque yo decía, nosotros tenemos la bendición de que mi hija no tiene que pasar eso. Mi hija viaja con la licencia, ¿verdad? Correcto. En este caso con una identificación. Ajá. Y no tiene ningún rollo. Pero esta gente literalmente tienen que pasar tantas cosas tan brutales. Y una vez más, no tiene nada que ver con que Trump estemos a favor o en contra de él. Es que hay un montón de políticas que realmente, sea lo que sea, son casi inhumanas en ese sentido. Sí. Y nosotros conocemos lo que muchas veces los medios, y dependiendo del medio, nos dicen, pero a mí no me lo contaron. Ajá. Yo viví la experiencia con esa muchacha y estuve y he estado en espacios en donde hemos trabajado con gente marginada, con inmigrantes, que el trato ha sido violento. Así que muchas de esa gente están viviendo hoy un estado de angustia bien profunda, de estrés exagerado, de tristeza, porque no saben qué va a pasar o con ellos o con su familia. Correcto. Así que en verdad es bien fuerte lo que está pasando. Mucha gente, ¿verdad? Obviamente esto no es un asunto de abanderarnos políticamente, es un asunto de tener la sensibilidad, y que la misma Biblia nos habla que nosotros necesitamos velar por los viudas, por los huérfanos, por los desamparados, también por los migrantes, porque constantemente la Biblia habla del pueblo de Israel siendo inmigrante. Sí. Los mismos padres de Jesús tienen que emigrar a otra región para salvarle la vida a Jesús. Ajá. En ese sentido, obviamente nosotros decimos hay un designio divino, hay una preservación divina porque es Dios mismo encarnado, pero la historia no lo guarda, no lo oculta. Así que un momento es eso, sí. Hay que tener esos procesos de migración para preservar su vida, y uno dice, todo lo que esta gente tiene que pasar, que como en todos lados siempre hay gente que necesariamente no hace buen uso de esos procesos, eso pasa, pero hay un montón de gente buena que está tratando de sobrevivir y que lamentablemente nosotros estamos viendo cómo hay un caos literalmente de Estados Unidos ante la toma de posesión del presidente, porque sus políticas y sus posturas son bien rigurosas. No, y en base a esa historia que tú estás contando, uno piensa que son cosas que, Dios querido, que no pasan. Que uno piensa que eso, la gente está hablando, está exagerando, diciendo eso de las jaulas, diciendo eso, tú sabes. No, realmente es real. Correcto. Tengo una muchacha que recientemente también me lo estaba contando, que hablamos de eso, de la toma de posesión de Trump y toda la cosa. Ella conoce a una muchacha que es trabajadora social y le ofrecieron la plaza para ir allá afuera y trabajar. Le iban a pagar un fracatán de dinero. Pero ella duró, lo que decimos acá nosotros, menos de un temblor de tierra. Y ella dice, es real. Tú verás a los niños en jaulas. O sea, y uno pensaría, eso es como tú dices, la prensa que está exagerando las cosas. Hay un montón de cosas que son reales. Correcto. Y que lamentablemente hay mucha gente que no tiene el tacto ni la sensibilidad porque sencillamente ven a nuestros hermanos de otros países como amenazas o como esta gente viene a quedarse con las cosas. Pero si somos brutalmente honestos, la mayoría de la mano de obra que está sucediendo en Estados Unidos, las construcciones son a través de inmigrantes. Correcto. Porque la realidad es que pasa como en Puerto Rico, la mayoría de la agricultura no la hacen puertorriqueños, la hacen inmigrantes, porque hay muchos trabajos que no lo quieren hacer los puertorriqueños y tenemos que importar mano de obra. Sí. Así que es eso, o sea, Estados Unidos se funda también una base de inmigrantes. Correcto. ¿verdad? Y pues hay gente que puede tener argumentos a favor y en contra, y una vez más esto no es un asunto que estamos de acuerdo en desacuerdo con las políticas actuales, que sencillamente está pasando, y hay un montón de gente que está viviendo grandes procesos de angustia, grandes procesos de dolor. Hay un montón de gente que está viviendo cosas que no las expresa, que no las dice, que no se atreve a exteriorizarlas, número uno, porque por represalias de que los puedan deportar, o número dos, porque realmente hay momentos que son tan traumáticos en la vida de ellos que literalmente no los pueden ni hablar. Así que es bien fuerte lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. Y esperamos de verdad, obviamente, que la cosa sea distinta. Pero aparentemente no va a ser distinta. Sabemos que no va a ser distinta. Pero no solamente están pasando cosas en Estados Unidos. Correcto. Aquí en Puerto Rico hay un revolú. ¿Tú no has visto el revolú que está pasando con...? Yo creo que no. Con la gobernadora. Yo creo que... yo por lo menos esa no la he visto. Ponme al día. Con el designado secretario de Agricultura. O de Recursos Naturales. Debo decir, no de Agricultura, de Recursos Naturales. Que aparentemente... hay una polémica en donde hay unas propiedades en La Palguera que no se supone que estén ahí,
y que aparentemente los suegros de la gobernadora, los papás del esposo de la gobernadora, tienen unas propiedades allí. Okay. Y aparentemente esas propiedades son ilegales. Qué chévere. Llevan muchos años, llevan como 60 años un litigio en ese asunto, muchos conflictos y demás. Hay un problema de erosión, hay un problema que tiene un impacto ambiental bien profundo. Pues eso se lleva luchando. La anterior secretaria de Recursos Naturales presentó una investigación a los suegros de la gobernadora. Y entonces obviamente hay una guerra política en donde dicen, la gobernadora alega que esto es una persecución política y todo el asunto. El punto es que designan a un secretario y literalmente no tiene ni el email corporativo. O sea, no prendió la luz en la oficina, no se sentaba en la silla y firmó una orden ejecutiva que él dice que estaba en su escritorio, que lo que básicamente en el último inciso exonera a los, o beneficia a los suegros de la gobernadora y a otras personas que estuvieran en la misma condición de los suegros de la gobernadora, de multas y de otros asuntos mucho más complejos, que verdad que no tenemos ni el tiempo ni este es el foro para eso. Pero se ha levantado un repelpero, él lo citaron al Senado, le hicieron una serie de investigaciones. Todo. El punto es que lo más loco del asunto es que lo que uno se pregunta, y tú ves todo lo que está pasando, o sea, a destiempo, eso es como que, si tú sabes que hay un problema que es bien polarizante, y 2 días antes, entrevistan a la gobernadora en uno de los principales programas de este país, y ella dice, no, yo no tengo ni tan siquiera el candidato. Al día siguiente había candidato. Y le preguntaron, ¿y usted va a detener? Yo no voy a detener nada, esto es un asunto político. Y entonces lo primero que ese muchachito hace, o sea, no hace más nada que no sea firmar eso para darle paso a una orden ejecutiva, o evidentemente algo fuera de tiempo, creó un revolú y qué sé yo. Lo brutal del asunto es que esos tipos, esa gente ha vivido todos estos días están ante la vorágine mediática y de todo el mundo tirándole, hasta de su propio partido, tirándole la mala, como decimos en Puerto Rico, y todo el tiempo es un asunto como que es cómo lo vamos a ocultar, cómo lo vamos a amarrar, cómo lo vamos a colar, cómo vamos a manejar esto para que pase. El puppeteer, como es en inglés. Es bien loco porque tú dices, si tú estás viendo que hay un revolú, lo primero que tú haces es, mira, vamos a salir de esto. En verdad, vamos a hacer otra cosa, cancela eso, si tú ves que está, o vamos a, qué sé yo, a llevarlo de una manera distinta, no sé, son bastante creativos, o sea que deberían tener la capacidad de hacer algo. No, es literalmente cómo nosotros manejamos esto de la manera más misteriosa posible, cómo de momento se ve cada vez más sospechoso, cómo de momento todas estas cosas como que no tienen sentido y hay gente de todos los partidos como que tratando de decir, mira, ¿qué está pasando ahí? O sea, hay un montón de cosas, lo citan al Senado, le hacen un montón de preguntas, él no sabe contestar la mayoría de las preguntas, o sea, es bien heavy y uno diría, ¿y por qué tú sigues amarrándote a algo que tú sabes que, ¿verdad?, probablemente está mal? Porque una vez más, con lo de Trump, estos no son líneas partidistas, por favor, no vengan a escribir ahora que ustedes no somos PNP, ni populares, ni independentistas, ni realengos, ni exacto, nada. Estamos solamente discutiendo algo porque creo que es importante y lo vamos a amarrar ahora de una manera como hacemos todo el tiempo a través de la escritura. Correcto. Pero es como lo que a mí me sorprende, y yo no sé si me imagino que te ha pasado en muchas ocasiones, e incluso uno lo ha hecho en la vida de uno, cómo hay momentos en la vida en los que uno se aferra a ocultar cosas o a tratar de manejar cosas que tú sabes que no necesariamente están bien, que te pueden traer consecuencias o que te están trayendo consecuencias súper nocivas, súper malas. Y tú te sigues amarrando a esta realidad de cómo lo oculto, cómo lo mantengo aquí, cómo lo manejo para que no se siga regando, o cómo yo manejo mi reputación, y terminamos mintiendo, estirando historias, cambiando cosas, haciendo cosas descabelladas a veces solamente por ocultar algo que tú dices, si tan solo hubiera dicho la verdad. O hubiese dicho la verdad, exactamente, ya está. Yo no sé si te ha pasado o has conocido gente que literalmente tú dices, mano, es que tú llegaste a esta condición, que termina obviamente después en casos grandes, en grandes procesos de depresión, en casos en tribunales o en casos literalmente
teniendo ayuda psicológica bien profunda y uno dice, tan solo lo que tenías que hacer era levantar las manos, pedir perdón o sencillamente salirte de ahí. Soltarlo y decir. Soltarlo y ya. Nos fuimos. Pero tú sabes todo lo que es ese proceso de encubrir y todo lo que tú tienes que inventarte para poder sostener ese asunto. Tú dices, mano, tú necesitas la creatividad de la vida primero. No, y te ganaste el Oscar. A la mejor presentación, a la mejor presentación, a la mejor obra, a la mejor película creada. Literalmente. Ay. Y hay gente que lo lleva a tal extremo, que lo dice tanto y tanto y tanto, que terminan casi hasta creyéndoselo. Casi no logran distinguir lo que es la realidad porque comienzan a construir una mentira tan y tan grande, que literalmente no logran distinguir la realidad de lo que es la ficción o de lo que, mira, lo que te inventaste. Muchas veces son personas y también, o sea, situaciones y personas. Que empezaste con una persona que sabías que no podías estar ahí. Exacto. Y de momento, paloyo. Te metiste por fuimos. Exacto. Y entonces tú empiezas a construir una historia, empiezas a tener que mentir, a salir por el lado. Encubrirle cosas, inclusive, por ejemplo, conozco de personas que empezaron con esta persona y pues nada, chévere, todo se veía, mira, peaches and cream, color de rosa, todo bien, todo bonito. Y han terminado, pues, como en las manos de las drogas. Claro. Han terminado por esa persona en las manos de las drogas y no distinguen la realidad y la persona las trapa, por ejemplo, en este caso son chicas o de lo que he escuchado son chicas, que esa persona las denigra, le dicen tú no sirves, esto, lo otro, pero siguen aferradas a esa persona. No, es que pues él me dice esas cosas pues cuando está embollado. Claro. Bella, no. No o es sea, real. No es real y te sigues aferrando a esa situación cuando sabes que tienes que soltar, inclusive hasta tu vida puede correr peligro. Y en la situación igual, puede pasar cualquier situación y estás encubriendo a algo, a alguien. Tu vida puede correr peligro. Claro. Y en muchas ocasiones tú ves a esa gente que cómo comienza literalmente su semblante a cambiar su estado de ánimo, o sea, viven unos niveles de ansiedad que son exorbitantes y tú dices, ¿y por qué tú estás tan ansioso todo el tiempo? ¿O por qué estás tan en la perse todo el tiempo, como uno diría aquí en Puerto Rico? ¿O por qué todo el tiempo tú estás triste o estás como que... Fidgeting, viendo, buscando, viendo. En el fight mode o en la defensiva de todo. Y cuando tú comienzas a mirar, tú te das cuenta de que es que tú llevas un montón de tiempo tratando de ocultar algo que tú sabes que te está haciendo mal, sea una relación que tú sabes que no debería estar ahí. Correcto. Y el primer indicador es... el red flag más grande. Si tú tienes que ocultarlo completamente a niveles que tú tienes que construir una mentira bien brutal, que tú tienes que hacer toda una agenda para que nadie sepa, eso es un indicador que muy probablemente tú estás metido en algo que no debe, que tú sabes en el fondo del corazón que no deberías estar ahí metido. Sea una relación. Correcto. O sea que realmente tú estás involucrado en algo laboral, algo que en este caso, por ejemplo, algo político, que es un asunto de trabajo, pero tú sabes que hay un montón de cosas ahí que están media chuecas, que estás tratando de proteger a qué sé yo quién, o a qué sé yo cuánto, o beneficiar a qué sé yo quién. Inclusive hay personas ahí mismo en ese ámbito que me imagino que dicen, si tú dices esto... Tú has votado, vas a ser prestigiado, o correcto, lo que sea, y uno por salvaguardarse o salvaguardarse contra, pues tengo este puesto ahora. Este chavo. O yo no quiero que se me cierren puertas allá, yo quiero es eso, cuando tú comienzas a mirar, hay un fin que tú quieres llegar, pero te das cuenta de que el fin nunca va a justificar los medios. Así que tú puedes llegar ahí quizás de otra manera, si es un éxito financiero, un éxito laboral, puedes llegar de otra manera, pero llega un momento, como está pasando con este secretario, que no estamos diciendo que está encubriendo nada, no estamos adjudicando un delito de nada, por favor, pero evidentemente hay un montón de sospechas, hay una ola bien grande de gente pidiendo transparencia, pidiendo que, mira, aquí hay algo raro, algo está pasando porque esto no me cuadra. O sea, hay un montón de cosas que no cuadran. Y literalmente tú los ves que lo que hacen es sostenerse ¿verdad? En ese caso, o en otros casos, en una mentira, o sostenerse encubriendo algo de... Sí. Entonces, de momento, tú empiezas a ver que elementos no cuadran, no hacen sentido. De momento, es como que tú no logras compaginar nada, no te hace lógica nada. Y entonces uno dice, ¿por qué tú quisieras estar en una posición
así. Y uno se da cuenta que uno también ha vivido así en algunas ocasiones. Hay momentos en los que uno se aferra a algo y tú comienzas a decir, pues yo voy a decir esto porque solamente quiero mantener este disfrute por un momento. Sí. O quiero alcanzar esto. Y de momento tú comienzas a ver que estás construyendo una cosa y para guardar eso, estás construyendo algo más grande en base de mentiras o en base de estirar historias o en base de 50 cosas hasta que llega un momento en que se vuelve incontrolable. Y tu mismo cuerpo comienza a pasar factura. Sí. No puedes dormir bien, no puedes no puedes mantener la concentración, todo el tiempo estás viviendo unos niveles de estrés y ansiedad bien grandes, Sí. comienzas a enfermarte, comienzas literalmente tu cuerpo a deteriorarse, dejas de comer o comes de más. O sea, hay un montón de cosas que vas somatizando en el cuerpo que te están diciendo, hay algo que está mal y que lo tienes ahí guardado y que no lo quieres soltar y que tú sabes en el fondo del corazón que no está bien y te sigues amarrando esa idea y esa realidad. Y uno a veces de afuera, uno dice, ¿pero por qué? Pero cuando uno se pone los zapatos y dice, es que yo he hecho también en algún momento de la vida, a mí me ha pasado. Quizás no a esa escala, pero en otras escalas o en otros contextos, con otras cosas. Y cuando yo miraba toda esta vorágine que está pasando, y yo decía, ¿por qué rayete ese tipo se expone a eso? ¿Por qué rayete siguen estirando el chicle? ¿Por qué toda la gente bien cercana sigue tratando de como encubrir, de no hablan claro? Y esa cuestión uno dice, ¿por qué rayos uno quisiera estar así? Tú te das cuenta de que en muchas ocasiones nosotros nos aferramos. Número uno, hay cosas que tienen que ver con que para uno la reputación es lo más importante. Sí. Así que por ahí viene un asunto de la validación, de la aceptación, de ser parte, de que me acepten, de que me validen, de ser parte de un proceso, de un grupo o de un ámbito o lo que sea. Y es más importante para uno esa validación que la transparencia y la tranquilidad de la verdad o la transparencia y la tranquilidad de una vida. Una paz. De una paz, correctamente. Hay otros elementos que es que tú de momento te seguiste enredando y tú dices, es que ya yo no sé cómo salir de aquí. Así que mi única opción es seguir mintiendo para tratar de ver si logro tener una salida y te das cuenta que se hace el chicle más grande. No, y tienes como una telaraña. Exactamente, se enreda tanto que tú dices, no hay forma de salir de aquí, no hay manera de salir de aquí. Exacto. Lo interesante del asunto es que no solamente lo hemos vivido la vida de nosotros, cuando nosotros vamos a la escritura te das cuenta que hay mucha gente que lo vivió también. Y particularmente alguien que yo sé que la mayoría de la gente conoce, que probablemente es el rey más influyente que ha tenido Israel, o uno de los personajes más emblemáticos, más importantes de la Biblia. Y a mí me llama la atención porque es el rey David. David escribe muchos salmos, escribe muchos salmos de diferentes contextos. Pero hay dos en particulares que él escribe que están amarrados con una de las historias más tristes de la vida de este salmista. Es el Salmo 51, obviamente que nosotros lo utilizamos mucho como un salmo de arrepentimiento, como un salmo de pedir perdón, pero hay un salmo que a mí me trastoca el corazón, que es el Salmo 32. Y en ese salmo, tú comienzas a ver, por ejemplo, los primeros versos, ese salmo tiene un título arriba que dice que es un salmo de David, así que se le está asignando a David, y dice un nombre adicional al lado, dice una palabra adicional que es masquil. Y esa palabra en hebreo es una palabra interesante, porque esa palabra, hay otros salmos que tienen esa palabra también, qué sé yo, algunos 13 salmos si mi mente no me falla. Y esa palabra masquil, en sus implicaciones originales, lo que significa es sabiduría, es discernimiento. Pero cuando tú vas a la raíz de masquil, lo que implica es como adquirir conocimiento estando dentro de algo. Es como los insights que tú puedes tener de una situación. Es cuáles son los aprendizajes que tú puedes vivir estando en medio de un proceso. No verlo desde afuera. Es como diría en Puerto Rico, no es ver la olla afuera, es menear la olla y saber qué es lo que está dentro. Así que más que lo que significa básicamente en hebreo es estar dentro del asunto y es qué insights tú puedes sacar de ahí, qué conocimiento tú puedes sacar de ahí, qué aprendizajes puedes sacar de ahí. Y es interesante porque este salmo comienza diciendo, la versión que estoy leyendo es la versión Nueva Internacional, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Así que del saque sabemos que David está escribiendo desde el corazón. Este salmo se utilizaba en muchas ocasiones en el templo, post-exilio, para trabajar el tema de gratitud, pero también el tema de cuando se acercaba la gente a Dios buscando misericordia, buscando perdón, buscando esa gracia. Y se recitaba ese salmo en el templo.
Y tú ves a David abriendo desde el principio diciendo, men, de verdad que uno es dichoso cuando uno recibe perdón de las cosas que uno hace, de las transgresiones que uno tiene, cuyos pecados son cubiertos. Y esta palabra cubierto aquí no habla de tapar los pecados como estamos hablando. Es decir, ¿sabes qué? Son borrados, están saldadas esas deudas, están cubiertas de una manera en donde se eliminan, por decirlo de alguna manera. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y cuyo espíritu no hay engaño. El verso 3 dice una palabra que es fascinante y es un texto que es bien fascinante. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. David está diciendo aquí algo que es fascinante porque David está ejemplificando y exteriorizándole a la gente, o en su escrito, o en este poema, o en esta canción. Hay un efecto en el cuerpo. Yo me enfermé mientras guardaba silencio. Mientras trataba de encubrir y me levantaba todos los días y pasaban las horas y la gente me hablaba, mi cabeza no lograba despegarse de esta realidad y de esta situación. Y yo sentía que yo envejecía y que mis huesos se iban atrofiando en medio de ese proceso, porque David está hablando desde el interior, o sea, los huesos están dentro. Es esa estructura del cuerpo. David está diciendo desde adentro. Yo sentía que yo me estaba consumiendo. Yo no podía estar tranquilo. Y es brutal también porque Dios ha hecho todo tan perfecto que a ese nivel, o sea, yo conozco varias personas que padecen de ansiedades, padecen de depresión. Claro, y si no hablan las cosas, es tan fascinante ver cómo los sentimientos y esto de no expresar tiene un efecto en el cuerpo, bien brutal en el cuerpo, así mismo como lo decía David, en los huesos puede alguna, qué sé yo, he conocido a personas, correcto, alguna enfermedad, he conocido personas que también a nivel de tanto estrés le pueden crear hasta culebrilla en el cuerpo. Literalmente hay gente que empieza a padecer de la presión, de hipertensión, empieza a padecer problemas de taquicardia, comienzan a padecer muchísimas otras condiciones. Y salen a veces hasta rash en el cuerpo. Y entonces le preguntan, ¿tú comiste algo? No, tú llevas, y cuando tú comienzas a mirar, llevas mucho tiempo con altos niveles de tensión, estrés, ansiedad, depresión, que comienza a somatizarse en el cuerpo, comienzan a reflejarse como una enfermedad en el cuerpo. Y David dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Hay una palabra que se repite varias veces aquí en la esquinita, que es Selah, que es una pausa para hacer una introspección, para meditar, para respirar acerca de lo que está hablando. Y mira lo que dice David en verso 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vuelve a hacer una pausa, David. Así que cuando él está hablando eso, David, intencionalmente en su composición, dice, esto que yo estoy diciéndoles a ustedes necesita detenerse un momento. No se puede pasar a la ligera. Necesitamos introspeccionarlo, hacer una reflexión profunda. El verso 6 sigue diciendo que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Así que David está una vez más hablando de esas cosas que Dios pone alrededor de uno que le pueden liberar al alma. A mí me llama mucho la atención porque David utiliza ahí una imagen que muy probablemente es bien conocida para él. Porque no sé si te acuerdas que cuando David, Dios lo llama, Dios lo unge, Saúl comenzó a tener momentos de poca lucidez en donde tenía incluso ataques espirituales en ese proceso. Y David era quien le tocaba el arpa. Y era en los momentos en donde él sentía paz. Y qué brutal que David trae en este salmo algo bien parecido a lo que él vivió ministrándole a este rey, pero que ahora él está diciendo, en los momentos míos, tú eras quien ministraba alrededor de mí con cánticos de liberación. O sea, que lo mismo que pasó Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se quería aferrar a un reino que no era, que ya Dios le había desechado. Saúl se quería aferrar a unas cosas que ya no le pertenecían, que Dios le había dicho, se acabó. Y en ese proceso perdió la cordura, recibió ataques espirituales, y David tenía que ministrar para que él consiguiera paz. Y David es interesante porque él dice, a mí me pasó lo mismo. Como un boomerang. Exactamente. Ahora yo estoy viviendo esa realidad. Que yo ministré un día, ahora me está tocando a mí vivir esa realidad. Después, hay una pausa una vez más para meditar.
Y aquí está el verso que a mí me llama mucho la atención, porque cuando tú notas este salmo, te das cuenta que es David escribiendo, hablando del perdón, hablando de cuando me callé, lo que estaba produciendo en mi cuerpo, adentro de mí, y lo que Dios estaba haciendo alrededor, cómo yo encontraba quizás esos escapes de paz y de tranquilidad. Pero aquí pasa algo en este salmo que es bien, bien extraordinario. De momento parecería que David dejó de escribir. Sí. Y ahora es Dios hablando. Ahora se metió Dios en el proceso. Y dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. La versión Reina Valera dice, y te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es fascinante porque David está diciendo en medio de este proceso, que probablemente es el más oscuro de su vida, aunque tuvo otros momentos difíciles, pero este momento fue bien fuerte para él. Él decir, cómo en medio de buscar ese perdón de Dios, cómo en medio de yo tener esos procesos de angustia profunda que se reflejaron en mi cuerpo, cómo yo ver que Dios incluso quizás movió elementos alrededor mío para traerme libertad, pero cómo yo saber que en medio de esa situación el Dios mío nunca me perdió de vista. Eso es fascinante porque David está diciendo, tú me vas a hacer entender, porque este salmo es eso, es de aprendizaje. Sí. Es como, es el masquil, es como dentro de esta situación Dios viene y te dice, aún en medio de esto yo te voy a hacer entender. Yo te voy a dar sabiduría aquí. Yo te voy a dar discernimiento aquí. Ahora vas a poder ver un insight desde adentro. Vas a poder entender un montón de cosas. Y está brutal porque yo pensando, él empezó el salmo bien bajito. Y esto va exacto, así mismo. Sí, él va como que, mira, tú sabes, Dios te liberta, pero cuando yo estaba ahí, mano, esto era un parto. Ajá. Literal. Sí, o sea, sí. Y está brutal saber que de esa forma, cuando tú más bajo te puedas sentir, y tú dices, yo, I can't go anywhere but up, como dicen los americanos. Exactamente. O sea, no hay más no hay más que ningún se lado, hacer, exacto, claro. No hay más ningún lado que yo pueda ir, sino simplemente como que para arriba. Arriba, a tu presencia. Y el saber que en el medio de la angustia más profunda, Dios no nos pierde de vista. Es tú sentirte, ok, yo siento que estoy solo en esta situación, porque es eso, uno se siente como que está aislado, como que es como yo protejo todo porque tú estás en un surviving mode. Yo tengo que seguir mintiendo para poder sobrevivir, para que nadie me coja, para que nadie me vea, para que nadie piense mal. Así que tú estás todo el tiempo en un surviving mode, ahí sobreviviendo. Y tú te sientes que literalmente estás tú luchando contra todo, tratando de mantener todo ahí. Y de momento tú sentir y entender, aún esos momentos en donde tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas, aún esos momentos en donde tú estás haciendo un revolú, tratando de aferrarte a algo que tú sabes que te está haciendo daño, que tú sabes que no está bien. Tú sabes lo que es, Débora, tener un Dios que nos dice, yo no te perdí de vista. El frontman de tu vida. Exactamente. Es el que se te aparece. Y mientras tú estás jugando ajedrez tú solito, montando que si el caballo ataca a la reina, que si esto, que si lo otro. Por aquí, ¿cómo yo puedo salir de esto? Tú sabes, tú tener un Dios que te está diciendo, yo no te he perdido de vista. Tú no te me has ido de mi campo de visión. Y yo voy a hacer que tú entiendas en medio de este proceso, tú tengas un insight que no vas a tener de afuera. Que no lo tuviste cuando le ministrabas a Saúl. Que tú quizás tú estabas mirándolo de afuera, tocabas el arpa y te zumbaban con una espada, tú te movías, pero tú decías, este tipo está bien loco. Sí. Pero cuando tú estás metido en el proceso es que tú dices, yo no soy tan distinto. No soy tan santo o perfecto como pensaba. Así que de momento nos explota la bomba de orgullo por ahí. Pero lo más brutal que este salmo grita casi David ahí, cuando Dios es eso. Tú ves a David escribiendo y de momento es como si Dios dijera, ahora voy a escribir yo. Ahora voy a hablar yo. Y lo que Dios dice es, en medio de todo este revolú, yo nunca te perdí de vista. Suelta el asunto, yo nunca te perdí de vista. Y te voy a hacer entender desde adentro lo que está pasando, lo que estás viviendo. Lo brutal es que cuando tú vas al contexto, obviamente, de ese pasaje, te das cuenta de que este es el momento en donde David está escribiendo de la peor experiencia de él, cuando él se supone que estuviera en la guerra, decide quedarse en la casa y está paseando por el palacio y ve a una mujer que no tiene que ver, que está bañándose, que resulta ser la esposa de uno de sus mejores amigos. La manda a llamar, se acuesta con ella, la embaraza y después llama a su mejor amigo para achacarle el bebé.
Y en ese proceso el amigo le dice, no, yo no me voy a acostar con mi esposa si está todo el mundo en la guerra. ¿Cómo yo voy a deshonrar a Dios y a mi hija? Ni en las plataformas de streaming. No, en ningún lado, o sea, nada. Y él lo emborracha. El tipo borracho se queda durmiendo en la alfombra posiblemente, de la sala, por decirlo de alguna manera, de la sala. Y David le entrega una carta a su mejor amigo diciéndole, llévasela al principal del ejército, y la carta lo que dice es, cuando la guerra se ponga más violenta, ponga a este al frente para que lo maten. Posterior a eso, Dios envía un profeta donde David y le hace una analogía. Y David se enfogona. Porque tú sabes, es eso. Nosotros tenemos a veces el síndrome de David, que estamos enredados en todo el asunto, pero somos los más justicieros. No, y exacto, así mismo. Los más puros y castos. No, no, a ese tipo hay que matarlo. Córtenle la cabeza. Y de momento el profeta Natán le dice, pues eres tú. Así le toca la puertita. Le dice, yo creo que tú sepas que eres tú. Lo brutal del asunto es que dice la escritura que David, cuando escucha la palabra de Natán, como que ahí fue el jamaquión heavy. Ahí es donde, como dirían en otro país, le cayó la peseta a David y dijo, yo metí las patas, bien brutal. Y llevo ocultando esta realidad un montón de tiempo. Llevo ocultando esto demasiado. Así que realmente ya yo no puedo más con esto. Es interesante, para ya ir cerrando, que David se mete en un cuarto y dice que ayuna y está orando todo el tiempo, porque en la profecía Dios le dice, no, o sea, te voy a perdonar, no vas a perder el reino, no vas a de ser rey, pero lamentablemente el muchacho va a morir. El bebé va a morir. Es interesante porque mucha gente, yo lo he escuchado diciendo, ahí tú ves cómo la gracia de Dios, que es real, la gracia de Dios es fascinante. El pecado de alguien no lo descalifica para el liderazgo, para su misión. Pues mira, pues sí, pero David no perdió el reino. Perdió algo mucho más valioso que el reino. Correcto. Así que hay momentos en los que uno dice, sin duda la gracia de Dios llega. Pero hay momentos en la vida en que uno, cuando se aferra a esas cosas, a tratar de ocultar tantas cosas y vivir una vida literalmente ocultando, terminas perdiendo cosas mucho más valiosas. Porque, por ejemplo, posiblemente este designado secretario a lo mejor lo muevan para otro sitio. No va a verle, probablemente no va a perder el chavo. Probablemente va a conseguir otros espacios. Pero probablemente en el proceso habrá de perder muchas cosas que son más profundas, que no se recuperan tan fácilmente. Salud, porque está tratando de lidiar con un montón de presión que es bien violenta. A lo mejor cosas más importantes como familia, Dios quiera que no le pase. ¿Verdad? Exacto. Y cuando lo extrapolamos a la vida de nosotros, terminamos perdiendo demasiado. Y dice la Biblia que David siguió orando, y hasta los principales asesores de él, los cercanos, se preocupaban porque decían, David se va a morir. El muchacho muere, el niño muere. Y dice la Biblia que cuando David se enteró que el nene muere, David se levantó, se cambió la ropa de luto, se puso las ropas sacerdotales y se fue para el templo, comió y se fue para el templo. Y ellos miraban, ¿por qué en el momento en el que estaba el nene, por qué no? ¿Sabes qué pasó ahí? Y lo brutal del asunto es que el texto sagrado es tan fascinante. La palabra que utilizan ahí en hebreo para decir que David se cambió de ropa es una palabra hebrea que significa crecer. Y eso es fascinante porque el texto, el escrito del relato de esa historia, cuando dice que David se cambió sus ropas de luto a las ropas sacerdotales, esa palabra significa crecer. Es básicamente como el escritor diciendo, lo que no hizo otra cosa crecer a David, este proceso de dolor, Dios le permitió un insight que él no había aprendido en ningún otro sitio. Cuando tú miras lo que David escribe en el Salmo 32, que está diciendo, este salmo es un salmo de enseñanza, porque es un salmo en donde Dios te enseña desde adentro, en donde tú creces desde adentro, y en donde David logró entender mi mayor hoyo en la vida, cuando yo estaba tratando de amarrarme a todo y que nadie supiera nada, ocultando todo, haciendo todos los maravales de la vida. Fue tan brutal mi Dios que no me perdió de vista. Y al no perderme de vista, me enseñó algo que yo jamás voy a olvidar. Que tuve grandes pérdidas, sí. Que tuvo que Dios no lo eximió de las consecuencias de sus acciones, sí. Pero que Dios le permitiera crecer en ese proceso.
Eso es una gracia que nosotros no podemos explicar. Eso es, tú dices inside y yo pienso en esto de inside out. Ajá, exacto, que es desde adentro. ¿Qué está pasando adentro? ¿Por qué funcionan las cosas como desde adentro? Sí. Y tú ver a Dios obrando y diciendo, yo soy capaz de enseñarte los peores escenarios porque yo no te he perdido de vista. Yo no te he perdido el rastro. Y hoy quizás mucha gente nos está escuchando que se está aferrando quizás a muchas cosas. Lleva años quizás aferrándote a mentiras, a costumbres, a relaciones que no las puedes ni tan siquiera exponer porque tú sabes que están mal, que te están haciendo daño. Te estás aferrando al dolor por salvaguardar pequeños lapsos de felicidad, de estabilidad o de éxito o de dinero. Correcto. Y de momento no te das cuenta de que todo está somatizando, que no eres ni la sombra de lo que eras. Pero qué bueno saber que hoy Dios nos dice, yo nunca te he perdido de vista. Y en esos procesos yo tengo la capacidad de hacerte crecer y de transformar el rumbo de tu historia para siempre. Amén. Porque eso es lo que decía el texto de David en el Salmo 32, cuando Dios se mete ahí a escribir y te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar porque yo nunca he quitado mis ojos sobre ti. Fijaré mis ojos. Eso está espectacular. Está brutal. Eso está espectacular. Así que Yep. usted tiene que compartir este contenido y seguir nuestras plataformas y seguirnos todas las semanas, todos los lunes que sube el podcast, ¿verdad? Yes. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Usted se levanta por la mañana para ir al trabajo, para llevar a los nenes a la escuela y usted viene y los pone a nosotros para que usted esté escuchando palabra de Dios, pero también escuchando temas de interés, temas que son relevantes porque nosotros tocamos de todo. Y nos encuentran en Spotify como La Buena Parte. Exactamente, en YouTube. Y en YouTube como también. La Buena Parte. Así que usted comparte este contenido a gente que usted sepa que puede ser de bendición y nos vemos la próxima. Chao. Bye.